Dios les bendiga, hermanos. En otro, en otro estudio más de la palabra de Dios, hermanos. Hoy vamos a ver el libro de las revelaciones, hermanos. Ya estamos a punto de acabar con este libro que estamos viendo, hermanos, que estamos estudiando, que estamos escudriñando la palabra de Dios. Antes, hermanos, de empezar con este estudio, de seguir con este estudio, hermanos, cantemos un lindo, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Cantemos otro himno más, hermanos. Oh, y amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto que el culpable mereció, y es porque no lo llevamos todo a Dios en oración. Amén, hermanos. Sean estos himnos, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Dios. Así, hermanos, si algunos de ustedes, hermanos, tienen peticiones, les voy a pedir que pongan sus peticiones ahí en la caja de los comentarios, ¿verdad? Si hay alguna persona que tenga alguna necesidad, de que ore por él, ahí deja un comentario, ¿verdad? Para que hagamos oración por sus peticiones. Así, hermanos, vamos a dar comienzo a la palabra del Señor, hermanos. Abramos el libro maravilloso que nuestro Padre Celestial, hermanos, nos dio, la palabra de Dios. Hoy vamos a ver una porción de la palabra de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ver porciones de la palabra de Dios. En el capítulo 14, versículo 14 al 20. Este va a ser el estudio de hoy, hermanos, que vamos a ver de la palabra de Dios. El tema de hoy, hermanos, es aquí tiene: la tierra es cegada. La tierra es cortada, hermanos, literalmente. La palabra de Dios, hermanos, nos habla, hermanos. Nos habla acerca, hermanos, de unos frutos, hermanos, que tenían que ser cortados. Que había un ángel que se le había dicho: ha llegado la hora de cortar. Cuando usted pone una planta y esa planta ya dio frutos, ¿qué es lo que hace usted? Hay plantas, hermanos, que dan frutos. Entonces, cuando esa planta da frutas, pues lo que hacemos es arrancar las frutas. ¿Por qué? Porque ya
ya la planta ya está madura, ya tiene, ya, ya está bien la planta. ¿Por qué? Porque ya dio fruto. Hoy vamos a ver, hermanos, acerca de un ángel, hermanos, acerca de un ángel que la palabra de Dios nos habla en el libro de las Revelaciones. Nos habla acerca de, en el versículo 14, nos habla acerca de un ángel y de una nube blanca. Y estaba uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz aguda. Muchas personas, hermanos, pueden llegar a creer que esta persona que está aquí en la nube blanca puede ser Jesucristo. ¿Por qué? Porque está en una nube. Y Jesús dijo que cuando Él viniera a la tierra, lo íbamos a ver viniendo en las nubes del cielo. Cuando les dijo a los judíos, ustedes me verán venir en las nubes del cielo. Este personaje tiene características de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba sentado en una nube. Y Jesús nos habla acerca de que Él iba a venir en una nube cuando fuera su regreso a la tierra. Dice, y aquí me verán en las nubes, y todo ojo me verá. El Señor siempre nos habló de que iba a venir en una nube. Por eso muchas personas pueden creer que este personaje que está aquí en el libro, en el versículo 14, puede ser que sea Jesús. Es lo que pueden entender muchos, que este personaje que está en esta nube es Jesús. Pero realmente, hermanos, este personaje no es Jesús. También nos habla acerca de la palabra de Dios, de que iba a haber una siega, hermanos, de que iban a cortar la fruta. ¿Por qué? Porque la fruta ya estaba madura. La fruta ya estaba en un punto ya madura. Ya estaba lista para cortarse, hermanos. La siega es cuando se corta la fruta. Ya esta fruta ya se tenía que cortar. Ya era el tiempo de que esta fruta se cortara. Ya era tiempo de que se cortaran. Y del templo salió un ángel y clamó a gran voz. Al que estaba sentado sobre la nube le dijo, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra ya está madura. La fruta, hermanos, la fruta ya estaba en un proceso ya de maduración. Y sabemos que las frutas pues llevan un proceso, hermanos. Todo lleva un proceso. Sabemos que hay algunos mangos, por regular, hermanos, cuando esa fruta está verde, quiere decir que no es el tiempo de que esa fruta se corte. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el tiempo de la maduración de esa fruta. La siega, hermanos, la utilizan, hermanos, para cortar las frutas que ya están maduras. La utilizaban para cortar la uva, hermanos. Para cortar la uva, porque en ese tiempo, hermanos, se comía mucha uva. Mucha uva, porque de ahí sacaban el vino para poder tomar. Era la bebida de ellos. En esa época, ellos tomaban vino, que era el jugo de uva. Que no era malo tomar jugo de uva, sino lo malo era que se fermentara. Eso era lo malo. Entonces se le dijo al ángel, ha llegado el tiempo de que se corte esa fruta. ¿Por qué? Porque ya estaba madura.
ya era el tiempo de que esa fruta se cortara. Y este ángel, hermanos, realmente este ángel, hermanos, no es nuestro Señor Jesucristo, no es Jesús. El Señor nos habló acerca de que tenía que ser cortada, la mies. Nos estaba hablando acerca del trigo y de la cizaña. Que el trigo y la cizaña tenían que ser separados. El trigo y la cizaña. Nos hablaba acerca de una fruta, hermanos. Acerca de una fruta que tenía que ser cortada. ¿Por qué? Porque ya esta fruta ya estaba en su punto de maduración. Ya estaba en su punto de que ya tenía que ser cortada. Y el Señor, los ángeles le preguntaban a Jesús que si tenían que cortar el trigo de la cizaña. Y el Señor Jesús le respondió a estos ángeles que no cortaran el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque decían, no vaya a ser que vayan a cortar el trigo con la cizaña. Mejor esperen hasta que sea el tiempo de la siega, el tiempo ya de cortarse, hasta que llegue el tiempo ya. Pero todavía no era el tiempo. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30. Vayamos a Mateo capítulo 13 de la palabra de nuestro Dios. Mateo 13 capítulo del 24 al 30. Nos dice así la palabra de Dios. Y dice, y le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. O sea, hermanos, esta fruta que tenía que ser cortada era una semilla. Sabemos que cuando se plantan las semillas, de esa semilla sale un fruto y da un fruto, hermanos. Y ya cuando ese fruto va creciendo y va madurando, hermanos, esa fruta la cortan. ¿Para qué? Para comer. Las uvas se comen, hermanos. De las uvas también se hace el vino. Y aquí nos habla del trigo y nos habla acerca de la cizaña, acerca de dos semillas, hermanos. Y decía, mientras dormían vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo. Y cuando salieron, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Podemos ver que ya había sido plantado la cizaña con el trigo. Y dice que apareció la cizaña, hermanos. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, o sea, hasta el tiempo de la maduración. Y yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad al trigo en mi granero, hermanos. Hermanos, la cizaña era una representación de los hijos del diablo, hermanos, y el trigo era una representación de los hijos de Dios. Pero nos habla acerca de una siega, hermanos, de que todavía no era el tiempo de que la cizaña y el trigo fueran arrancadas. Todavía no era el tiempo. El Señor nos habla acerca de un juicio, hermanos, de un juicio donde el Señor va a separar al trigo de la cizaña, hermanos. El Señor va a separar el trigo de la cizaña. Nos dice en Mateo 25:41 que les dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, y les dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre,
el lugar preparado para vosotros desde la fundación del mundo, hermanos. O sea, hermanos, va a haber una separación del trigo y de la cizaña, hermanos. Y lo que les quiero explicar con esto es que este ángel, hermanos, se le estaba ordenando que cortara la mies, que cortara el fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque ya había llegado el tiempo de que tenía que ser cortado este fruto. Ya había llegado el tiempo. Era el tiempo de que ya se cortara. Y decía que este ángel tenía una nube blanca, hermanos. Podemos ver que tenía representaciones como Jesús. Estaba en una nube blanca, en una nube resplandeciente, en una nube de luz. Y del templo salió un ángel que le dijo: mete tu hoz. Una hoz, hermanos, es parecida como a la media luna, hermanos. Ustedes han visto la media luna. Así es la hoz, hermanos. La hoz se mete para cortar los racimos de las uvas. Para cortar los racimos de las uvas, para cortar el fruto de las semillas, hermanos. De las semillas sale un fruto y cuando ya está maduro, eso se corta. Se corta, hermanos. Pero, hermanos, este ángel no es una representación de Jesús, no. Este ángel es una representación de un ángel, pero no es Jesús, hermanos. Este ángel no es Jesús, aunque tiene tiene como ciertas cosas que se parecen a Jesús, pero realmente este ángel no es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no puede ser Jesús, hermanos, porque Jesús sale, Él es quien va a pisar las uvas y no puede ser Jesús. Jesús no es el que está cortando las uvas, sino es un ángel quien está cortando estas uvas. Hermanos, le decía al ángel: mete tu hoz, porque ha llegado, pues la mies está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Por qué metió su hoz, hermanos? ¿Por qué? Porque la fruta ya estaba en un punto de maduración. Ya era el tiempo de que se cortara ese fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque ya estaba en un tiempo ya de cortarse, en un tiempo ya de que tenía que cortarse ese fruto, esos racimos de la uva. Entonces, hermanos, esta representación, hermanos, no está hablando acerca del día del juicio, no. No está hablando acerca de que Dios va a separar al trigo de la cizaña. No se estaba refiriendo a eso, sino se está refiriendo a los juicios de Dios, a que los juicios de Dios van a ser desatados. Y por eso le decía: ya ha llegado el tiempo. ¿Por qué? Porque se había cumplido el tiempo ya de los juicios de Dios. Ya era el tiempo de que llegaran los juicios de Dios a la tierra. Era el tiempo de los juicios de Dios. Y ya, como esta fruta ya estaba madura, era el tiempo de que ya llegaran los juicios de Dios, los juicios divinos de Dios, hermanos. Todos los juicios que nombra la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo una hoz aguda. La hoz, hermanos, era un instrumento, es un instrumento para cosechar, hermanos. Cuando se va a dar la fruta, hermanos, usan esa hoz, hermanos, para cosechar la semilla.
donde van a sembrar la semilla. Esa hoz también se utiliza para cortar el fruto que ya está en tiempo ya de maduración, que está en tiempo ya de cortarse. Y hermanos, este ángel no puede ser Jesús porque este ángel recibe órdenes de parte de otro ángel. Y al Señor nadie le puede dar órdenes. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no puede recibir órdenes de nadie. Entonces, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, este ángel no puede ser Jesús, porque Dios no recibe órdenes de nadie. En cambio, este ángel recibe órdenes. Le dice, he aquí es el tiempo ya de cegar la mies. Ya había llegado el tiempo. Le dijo, mete tu hoz. Le estaba ordenando. Y a Jesús nadie le ordena. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no puede recibir órdenes de nadie. Y dice, el primer ángel tiene apariencia de Jesús, pero no es Jesús, hermanos. La correcta interpretación de esto, hermanos, es que había llegado el tiempo ya de que se desataran los juicios de Dios. Había llegado el tiempo ya de que llegaran los juicios de Dios, porque esa fruta ya estaba madura y ya necesitaba que llegaran los juicios de Dios, hermanos. Aquí no está hablando del trigo ni de la cizaña, no. Aquí no se está hablando de los juicios de Dios. Porque claro que la palabra de Dios dice que va a separar el trigo de la cizaña. Pero eso va a ser en el día del juicio, hermanos, cuando el Señor va a separar al trigo de la cizaña, hermanos. Les va a decir, venid benditos de mi Padre, y va a separar a los de la izquierda, les va a decir, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Pero ya era el tiempo, hermanos, ya era el tiempo de la maduración de este fruto, y le habían dado órdenes de parte de Dios a este ángel que desatara los juicios. Dios le había dado órdenes específicas, que ya era el tiempo de que llegaran sus juicios. Algún día, hermanos, van a tener que desatarse los juicios. Los juicios, hermanos, comenzaron a partir de los sellos, hermanos. A partir de los sellos se desataron los juicios de Dios. Los juicios de Dios van a ser desatados por causa del pecado, hermanos, por causa de la desobediencia, hermanos. Este ángel, hermanos, tenía una corona. Esta corona simboliza la autoridad de este ángel, hermanos. Aunque no literalmente tenía una corona. ¿Por qué? Porque el único que tiene corona es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca se menciona un ángel que tenga corona. En la Biblia nunca se mencionó un ángel que tenga una corona en la cabeza, no. Este es el único ángel que se representa con una corona. Pero este ángel no literalmente tiene una corona, no, sino simboliza la autoridad que este ángel tiene en el cielo. El privilegio que este ángel tiene en el cielo. Este ángel, hermanos, puede ser Miguel o puede ser Gabriel, hermanos. Son los ángeles de mayor jerarquía en el cielo. Y había llegado, hermano, el tiempo de que se desataran los juicios de Dios. Ya era el tiempo, hermanos. Era el tiempo de que se desataran los juicios. La segunda cosecha, hermanos, va a ser al final. Va a ser al final la segunda cosecha. Que es la segunda cosecha. Es cuando Dios va a juzgar a las personas en el día del gran juicio final. Que nos habla acerca de que Dios va a separar al trigo de la cizaña. También habla, los juicios de Dios habla acerca del principio de los juicios hasta el final de los juicios, hermanos. Hasta el final de los juicios.
el principio del juicio al final de los juicios. También los juicios de Dios, va a haber un juicio de Dios donde Dios va a juzgar a las personas. ¿Por qué los va a juzgar? Por sus obras. Y Dios va a separar al trigo de la cizaña, hermanos. Dios va a separar al trigo de la cizaña. Y va a llegar el tiempo de la siega, el tiempo de la separación entre los hijos de Dios y entre los hijos de Satanás. Pero aquí no se estaba refiriendo a eso, sino aquí se estaba refiriendo a los juicios que iban a ser desatados en la tribulación. A eso se estaba refiriendo, a los juicios de Dios. Que había llegado ya el tiempo de que los juicios de Dios ya fueran desatados. Y la palabra de Dios nos habla de que y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda. Dice la palabra de Dios que salió otro ángel. ¿De dónde salió este ángel, hermanos? Este ángel, ya habían salido dos ángeles, el primer ángel y el segundo ángel, que él fue el que le ordenó al primer ángel que cortara la mies, que cortara el fruto, hermanos, ya, porque el fruto ya estaba maduro. Y apareció aquí otro ángel, hermanos, otro ángel más. Y se salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, que también tiene una hoz aguda. Este es un segundo ángel que tiene una hoz. ¿Para qué? Para cortar la mies, para cortar los frutos, hermanos. Porque estos frutos ya estaban maduros, ya era el tiempo de que se cortaran. Se le ordenó a este ángel, dice que salió otro ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Había llegado ya el tiempo, hermanos, de que esta fruta fuera cortada. ¿Por qué? Porque esta fruta ya estaba madura. Había llegado el tiempo ya de su maduración, hermanos. Yo planto un árbol, hermanos, por tanto tiempo, y ese árbol da los frutos, hermanos, pero todavía ese árbol, esos frutos, todavía no es el tiempo de que se corten esos frutos. ¿Por qué? Porque esa fruta todavía no está madura, todavía le falta maduración, todavía está en proceso de una maduración, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice que se le dijo a este ángel: mete la hoz aguda en los racimos de la tierra. Cuando se refiere a los racimos, hermanos, se está refiriendo a las uvas, hermanos. Que las uvas, hermanos, son una representación de la sangre, de la sangre de estos hombres que van a ser aplastados, literalmente van a ser aplastados con el pie de Dios, hermanos. Dios los va a aplastar literalmente a estos hombres. Aquí ya estamos hablando, ya no estamos hablando de los juicios, no. Aquí ya estamos hablando de la gran batalla del Armagedón. De la gran batalla del Armagedón, hermanos. Porque va a haber una batalla del Armagedón, hermanos, donde se van a reunir todos los ejércitos y van a querer luchar contra el Cordero, contra Dios, contra el Altísimo. Los racimos son los frutos sostenidos por el tallo, o sea, son los frutos de la uva, de cualquier fruto, hermanos, en particular. La vendimia, hermanos, es la cosecha de la fruta, hermanos. O sea, son los frutos, hermanos. Se le mete la hoz, hermanos, y se cortan los frutos. En particular, hermanos, cuando hablamos de racimos, hermanos, no estamos hablando de una sola uva, no. No estamos hablando de muchas uvas. Así, una uva, hermanos, así
en una sola rama, hermanos, en un solo tallo. Estamos hablando de muchas uvas, no de una sola uva, sino de muchas uvas. Y esa es la cosecha, hermanos. Ya había llegado el tiempo de que las uvas ya estaban en un proceso ya de cortarse. Y se cortó ese racimo, pero se tenía que separar, se tenía que cortar las uvas, se tenían que separar las uvas, se tenían que separar esas uvas. Las uvas, hermanos, muchas veces, regularmente los utilizan para hacer jugos de uva también, o para el vino, hermanos, para el tiempo del vino. Separan las uvas que son para el vino, y separan las uvas fermentadas, hermanos. Ya estaba en su proceso ya de maduración. El agar, hermanos, es cuando las uvas son depositadas en un recipiente de madera. Y esas uvas, hermanos, son literalmente, hermanos, las pisan, hermanos. ¿Para qué? Para que salga el jugo de la uva, hermanos, el jugo de la uva. Literalmente, hermanos, en el tiempo de Israel pisaban las uvas con los pies, aunque no eran cualquier persona quienes pisaban las uvas, no, eran personas que tenían los pies limpios, que tenían los pies sanos, hermanos. No cualquier persona podía pisar las uvas, no, tenían que ser personas que tuvieran los pies limpios, que no tuvieran sus pies sanos. Y como esas uvas, hermanos, ya estaban en un proceso ya de cortarse, ya había llegado el tiempo de que se cortaran. Había llegado ya el tiempo de la maduración de esas uvas. Y literalmente, hermanos, así como estas personas pisan las uvas, nos está hablando literalmente de que Dios, en la gran batalla del Armagedón, el Señor va a pisar aquel ejército, literalmente lo va a pisar con su pie, hermanos. Y lo va a hacer como el jugo de uva, literalmente. Es a lo que se está refiriendo cuando le dijo a aquel ángel, ya ha llegado el tiempo de su maduración. Se está refiriendo a la gran batalla del Armagedón. Quien va a reunir a estos ejércitos, hermanos, va a ser nuestro Señor Jesucristo. Él es quien va a reunir a estos ejércitos para la gran batalla del Armagedón. Puede ser esa interpretación, o puede ser, hermanos, que este ángel va a ser quien va a hacer que estos ejércitos se reúnan en la gran batalla. Y quien va a pisar las uvas va a ser el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. A lo mejor quien va a reunir estos grandes ejércitos va a ser este ángel. ¿Por qué? Porque a él fue el quien se le dio el encargo. Dijo, ha llegado el tiempo de que tú metas tu hoz sobre los racimos de la tierra. ¿Por qué? Porque sus uvas están maduras. Y dice, aquí no está diciéndonos que fue Jesús, no, nos está hablando acerca de un ángel, hermanos. Aunque puede ser que Jesús sea quien dio a estos ejércitos, o puede ser este ángel, porque dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña y de la tierra. O sea, apartó estas uvas y las echó en el lagar, hermanos. ¿Por qué? Las echó en el lagar. ¿Por qué? Porque estas frutas ya estaban en un proceso ya de maduración, y las echó en el lagar, en la ira de Dios. Estos ejércitos, hermanos, van a ser guiados por este ángel, van a ser guiados a la ira de Dios. Quien va a pisar estos ejércitos, hermanos, va a ser nuestro Señor Jesucristo. Literalmente, Él va a pisar estos ejércitos con su pie. ¿Y para qué fueron reunidos estos ejércitos, hermanos? Para la gran batalla
del Armagedón, para la gran batalla en Megiddo. Van a ser reunidos estos grandes ejércitos, hermanos. Todos los ejércitos del mundo van a querer luchar contra el Cordero, pero no van a poder con él. ¿Por qué? Porque literalmente el Señor Jesús los va a pisar con su pie. Con su pie literalmente los va a pisar. Nos dice en Apocalipsis 20, ya para finalizar, nos dice en Apocalipsis 20, hermanos, que el Señor, Él va a pisar a estos grandes ejércitos. Nos dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que están en el cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes y de carnes fuertes, de carneros, de caballos, de jinetes, de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes, de ricos y pobres. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Literalmente, hermanos, el Señor va a pisar a estos grandes ejércitos con su pie. Quien va a reunir a estos grandes ejércitos va a ser este ángel, quien va a reunirnos para que el Señor los pise con su pie. Literalmente, hermanos, los va a pisar. Los va a pisar, hermanos. Podemos ver que el segundo ángel no es Jesús, ni el primer ángel es Jesús, hermanos. Ni el primer ángel ni el segundo ángel es Jesús. No puede ser Jesús, hermanos. El segundo ángel, hermanos, no es Jesús. Dice, quien tenía la hoz aguda, mete tu hoz aguda porque las uvas están maduras. Y dice que este ángel, dice, echó las uvas en donde, en el lagar de Dios. O sea, las echó en un recipiente, no literalmente las metió en un recipiente de madera, no, pero las metió en la ira de Dios, los reunió. Le está diciendo que este ángel reunió a estos grandes ejércitos en Megiddo, en donde Dios tenía que hacer su obra, hermanos. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla acerca de que va a haber una gran batalla en Megiddo, que el Señor, que este ángel va a ser quien va a guiar a estos ejércitos a Megiddo. Va a ser por obra, no va a ser por obra humana ni por obra del diablo, va a ser por una obra celestial. Va a ser este ángel quien va a guiar estos ejércitos a Megiddo, que va a guiar estos ejércitos a la gran batalla del Armagedón. Va a ser quien nos va a guiar, hermanos. Claro, quien nos va a incitar a atacar a Jesús va a ser Satanás, pero van a ser guiados por alguien a ese lugar. Para terminar, hermanos, nos dice la palabra de Dios que fue pisado el lagar. Nos dice también la palabra de Dios que literalmente nos habla acerca de que en Joel 3:9 nos habla acerca de que Jehová, o sea, el Padre de Jesús, iba a ser quien iba a pisar el lagar. Pero acuérdense en que Jesús y Dios son uno solo. Jesús y el Padre son uno solo, hermanos. Son el mismo Dios. Jesús es Dios también.
y fue pisado el lagar afuera de la ciudad, hermanos. No va a ser en una ciudad, hermanos. Va a ser en una montaña, hermanos, donde el Señor va a aplastar a estos ejércitos. Va a ser en una montaña que se llama Megiddo. Va a ser en esa montaña, hermanos, que está en Jezreel. En Jezreel, ahí está Megiddo. Y dice que salía la sangre hasta los frenos de los caballos, hermanos. No nos está hablando acerca de que la sangre llegaba hasta los caballos, no. Nos está hablando de la distancia de esta sangre, hermanos. De que esta sangre, hermanos, se va a esparcir en todas partes, hermanos. Se va a esparcir en los 4 puntos cardinales, hermanos. Va a esparcirse esta sangre, hermanos, al norte, al sur, al este o al oeste, hermanos. No quiere decir que va a llegar a todas partes, pero todos estos ejércitos, hermanos, van a ser pisados literalmente con el pie de Dios. Literalmente, hermanos, estos caballos, van a haber caballos literales, hermanos. Puede que sí, hermanos, puede que no, o puede que sí. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no se usa caballo, ¿no? Pero puede que a lo mejor, no estoy diciendo que sí, a lo mejor puede que usen caballos. Y la palabra de Dios dice que la sangre de estos hombres, de reyes, de capitanes, porque nos habla acerca de reyes, hermanos. Nos habla acerca de reyes. Dice, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de caballos, de jinetes, de reyes, hermanos. Los reyes de la tierra van a luchar contra el que monta el caballo, contra Jesucristo. Aquí cuando nos está hablando del lagar, hermanos, nos está hablando de la gran batalla del Armagedón. A eso se está refiriendo ahí, hermanos, a la gran batalla del Armagedón. Nos dice que esta sangre corría a 1600 estadios. Cuando se refiere a 1600 estadios, hermanos, es un sistema de medición griego. Que 1600 estadios equivale a 296 kilómetros, hermanos. A 296 kilómetros esta sangre se va a esparcir. Se va a esparcir a los 4 puntos cardinales, hermanos. Al norte, al sur, al este o al oeste, hermanos. Pero esta sangre, hermanos, se va a esparcir sobre esa montaña y va a llegar a 296 kilómetros, hermanos. Se va a esparcir esta sangre, hermanos. Literalmente el Señor va a pisar a estas personas con su pie. Literalmente, hermanos. Pero ya para finalizar, hermanos, ni el primer ángel ni el segundo ángel es Jesús. El primer ángel no es Jesús, aunque tiene apariencia de Jesús, pero no es Jesús. El segundo ángel pareciera como si fuera Jesús, pero no es Jesús tampoco. Quien va a reunir a estos ejércitos va a ser este ángel. Este ángel los va a guiar para la gran batalla del Armagedón. Esto, hermanos, esta gran batalla va a pasar, hermanos, algún día. Va a pasar esta gran batalla, hermanos. Todos los ejércitos, hermanos. Estamos hablando de todos los ejércitos del mundo, hermanos. Se van a reunir. Todas las potencias mundiales, hermanos. Imagínense cómo va a ser esta batalla. Cómo va a ser esta gran batalla, hermanos. Literalmente van a pelear contra Jesús, pero no van a poder con Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser más que Dios. Aunque traten de luchar contra él, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Al contrario, Jesús los va a derrotar así en segundos, hermanos. Esa batalla no va a durar tanto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres humanos contra seres celestiales. Seres humanos contra seres celestiales, hermanos. Si usted peleara con un ángel, no podría ganarle a un ángel. Si usted peleara con un demonio, no podría. Por eso dice que no debemos de luchar
nuestras luchas no son físicamente, sino son espirituales. Son espirituales, hermanos. Bueno, hermanos, el Señor Jesús va a pisar con su pie a estas naciones cuando venga en la segunda venida, hermanos. En la segunda venida. Nos habla acerca también, hermanos, de que en el día del gran juicio, hermanos, esto ya no tiene que ver con lo que estoy hablando, sino estoy hablando del día del juicio, que el Señor, hermanos, va a separar al trigo de la cizaña, hermanos. Pronto, hermanos, voy a dar una enseñanza de esto, hermanos, de los dos juicios, del juicio de las naciones y el juicio final. El Señor allí en ese juicio, en el juicio de las naciones, va a separar al trigo de la cizaña, hermanos. Va a separar a los que son de Él y a los que no. Los va a lanzar al infierno, hermanos, al lago de fuego, hermanos. Al lago que arde con fuego y azufre, hermanos. Aunque estos son dos juicios diferentes, hermanos. No son los mismos juicios, no. Son dos juicios diferentes porque el Señor nos habla que este juicio se va a llevar a cabo cuando Él venga en la segunda venida. Y el segundo juicio se va a llevar a cabo después de los 1000 años. Después de los 1000 años. Y no pueden ser los mismos juicios. Aunque se viera como si fueran los mismos juicios, pero no son los mismos juicios. Son dos diferentes juicios, hermanos. Son dos juicios diferentes. Pronto vamos a ver este tema de los dos juicios. Entonces, hermanos, como le explicaba, hermanos, al principio, hermanos, si es que el Señor, este fruto ya estaba maduro, hermanos, y tenía que ser cortado este fruto. ¿Por qué? Porque ya estaba en tiempo de ya de maduración, hermanos, y ya tenía que ser cortado ese fruto. Nos estaba hablando de los juicios de Dios. La primera maduración nos estaba hablando de los juicios de Dios. La segunda maduración nos está hablando de la batalla del Armagedón. Pero no me acuerdo, a ver. La primera, cuando el Señor iba a cortar los frutos, se está refiriendo a los juicios, se estaba refiriendo a los juicios de Dios, hermanos, de que iba a cortar a las personas de la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando se han desatado los juicios de Dios, hermanos, van a morir muchas personas, hermanos. Literalmente van a ser cortados de la tierra. ¿Por qué? Porque van a morir. Por eso el Señor dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el horno de fuego. Todo árbol que no da buen fruto, hermanos, es cortado, hermanos. Literalmente estos hombres van a morir. ¿Por qué? Por los juicios de Dios. Por los juicios de Dios, hermanos. Así, hermanos, me despido, hermanos, y nos vemos en un próximo estudio o enseñanza de la palabra de Dios. Y antes de finalizar, quiero que hagamos una oración, hermanos, para ser despedidos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos diste, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, para escuchar de tu santa palabra, Señor. Gracias por traernos tu palabra, Señor. Gracias por tener este libro, Señor, maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos edificamos, Señor, con tu palabra espiritualmente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, damos por finalizado esta enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Así Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en una próxima enseñanza, hermanos. Si ustedes tienen peticiones, ahí pongan sus peticiones y voy a orar por las peticiones que ustedes pongan en la caja de comentarios. Si alguien tiene peticiones, ahí ponga alguna petición. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en un próximo estudio, una próxima enseñanza de la palabra de Dios.